Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. ¿Quiénes quieren los precios? Iniciamos con las buenas noticias. Finavien sigue siendo la mejor remesadora, la que da un mejor promedio de comisión y un mejor promedio de tipo de cambio, pero el ejercicio que hacemos en la calculadora que tenemos disponible para todas y para todos los paisanos en la página de internet de Profeco, hacemos un simulacro de envío de $400. Finavien estaría dando 7,293.07 para la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Le vamos a poner una palomita, y la remesadora que menos da por la misma cantidad de dólares es Ria Money Transfer con 6,948 pesos con 24 centavos. Le vamos a poner un tache. Adelante. Para la modalidad de envíos en efectivo, la que mejor da es Pangea Money Transfer en esta modalidad, 7,340 pesos por $400, una palomita, y la que menos da es World Remit, 6,943 pesos con 70 centavos por estos mismos $400. Por eso siempre decimos que es muy importante que los paisanos que envíen su dinero a México comparen y revisen estos dos factores, el promedio de comisión y el promedio de tipo de cambio, para que con esta fórmula podamos dar cuántos pesos dan por estos dólares que envían. Adelante, vamos a ponerle a World Remit un tache. Adelante, por favor. Bien, en nuestro seguimiento la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, para el 2 de enero el precio promedio está en 23 pesos con 60 centavos, por debajo de los 24 pesos que está en el acuerdo, y tenemos identificado estas estaciones que dan precios justos. Esta Pemex en Corregidora Querétaro, 23 pesos con 17 centavos, aquí en cada una de las regiones y las marcas y las direcciones, y en ningún caso el margen de ganancia supera los 2 pesos por litro de gasolina regular. Les vamos a poner una palomita. Y están las que se siguen volando la barda con los precios, teniendo esta Oxogas en Monterrey, Nuevo León, 24 pesos con 99 centavos, con una ganancia de 2 pesos con 86 centavos por litro de gasolina, y aquí las marcas que dan más caro que el promedio en cada una de las regiones les vamos a poner un tache. Ahora, en nuestro seguimiento al paquete contra la inflación y la carestía, recordar esta canasta básica de 24 productos. Tenemos la más barata, Bodega Aurrera Aguascalientes, con 760 pesos con 60 centavos, le ponemos una palomita, y la más cara, Walmart Balbuena, aquí en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, 951,50, le vamos a poner un tache. En nuestro comparativo de 3 ciudades, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la más barata, Walmart Echegaray, 796,80, una palomita, y la más cara, Soriana Hiper Echegaray, 888,80, también palomita, por estar por debajo de los 910 pesos. En el caso de Tlaxcala, Soriana Hiper número 74, la más barata, 815,40, palomita, y la más cara, Walmart El Molinito, 920,80 centavos, le vamos a poner un tache. En Durango, Chedraui, 803 pesos con 30, la más barata, palomita, y la más cara, Soriana Hiper 20 de noviembre, 939,70, le vamos a poner un tache. Continuamos ahora este es un comparativo de juguetes que hacemos en apoyo a los Reyes Magos que están a punto de llegar. Tenemos un monitoreo de 584 juguetes en toda la República Mexicana, y queremos ponerles algunos ejemplos de estos comparativos que hacemos, que pueden consultar en nuestro Quiénes quieren los precios en la página de internet. Ahí está el QR para disposición de todos. Por ejemplo, este set de esta muñeca Barbie puede llegar a costar entre 699 pesos hasta 1,039, depende del establecimiento en donde lo compren, el mismo set. Y aquí tenemos este juego de mesa, dependiendo dónde lo compren, igual puede
llegar a costar desde 249 pesos hasta 489 pesos. Por eso es muy importante que consulten esta plataforma para que vean en dónde adquirir los Reyes Magos los juguetes para esta noche. Adelante. Tenemos otros ejemplos. Este montable lo pueden encontrar desde 1,999 pesos hasta 2,599, exactamente el mismo producto. Y tenemos este otro muñeco de acción, 259 hasta 499 pesos. Y también tenemos una información importante que darles. El día de hoy vamos a terminar, durante todo el fin de semana estuvimos monitoreando precios de roscas de Reyes. Hoy a mediodía vamos a tener disponible para todas y para todos ustedes en nuestra página de internet un comparativo de precios de roscas de Reyes en varios lugares de la República para que también comparen y adquieran a precios justos este tan tradicional pan. Adelante. Finaliza, en nuestra revista del consumidor de enero tenemos dos consejos importantísimos para la cuesta de enero, para atender la cuesta de enero. Uno es una colaboración que tenemos con la Conducef para generar nuevos hábitos financieros a partir de enero y en la sección Finanzas Personales, una guía para organizar tu dinero y cumplir tus metas económicas. Ya está disponible la revista de enero, tanto física como de manera digital en nuestro en este QR. Adelante. Finalizamos ahora sí con los consejos Profeco de la semana. 1. Finavien inicia el 2026 siendo la remesadora que da más por tu dinero. Recurre a sus servicios. Hay 1,700 sucursales en todo el país. 2. A los Reyes Magos les recordamos que tenemos el quienes quieren los precios para que comparen y elijan precios justos en los regalos para las niñas y para los niños. Y 3. Revisa los consejos que tiene la revista del consumidor de enero para contrarrestar la cuesta de enero. Encuentra la gratuita impresa o digital. Muchas gracias, presidenta. Aquí están nuestras redes sociales y la página de internet.